Y también la responsabilidad del artista está en no volverse tan flojero en dar el mensaje. Como que de alguna manera la responsabilidad del mensaje no es solamente dar el mensaje, sino es encontrar la manera para que llegue el mensaje. Entonces, si estás dando flojera, obviamente no le vas a gustar a todo el público y no todo el público es receptivo a tu manera de decirlo. Pero de alguna manera está la responsabilidad del artista no es solamente yo tengo algo que decir, sino es como, bueno, ¿cómo lo decís para que la persona diga, mira, yo ni tenía ganas de que me llegue ningún mensaje y algo impactó? Entonces, creo que esa responsabilidad del artista viene de la mano con también ser vos. Hola, yo soy Toño Muñiz y como siempre es un placer tenerlos aquí donde la música no solo se escucha, se siente, se vive y se comparte. Y hoy tenemos una invitada que no necesita mucha presentación porque ella es fuerza, ella es vida pura y está aquí con nosotros para hablar de su música, de su camino y lo que se viene. Bienvenida, Celeste, ¿cómo estás? Bien, muy bien, estoy muy agradecida de este espacio y de poder también compartir la nueva música que estamos lanzando, así que muchas gracias ahí en casa y también acá en el canal. No, encantados de tenerte aquí con nosotros. Oye, Celeste Sanasi, ¿dónde empieza esta primera aventura musical? Yo creo que desde muy pequeña, pero porque desde la comedia musical, desde muy chiquitita, fue como esos escenarios donde empecé a absorber la música, no solamente desde escuchar músicos en casa, que también creo que musicalmente no tuve tanta cultura, no sé, no tenía los Beatles o no tenía Coldplay, no tenía así bandas tan emblemáticas, eran más rock nacional, igual nada, increíble, Soda, o sea, Cerati, digo Charly García, Fito y emblemáticos dioses. Pero que no es que tuve tanta cultura desde ese lugar, sino más bien la comedia musical, la interpretación, las obras de teatro, el cuento que se dice con una canción. Entonces creo que la música, si bien también después pude estudiar la carrera de musicoterapia en Argentina, siempre sentí que tiene un superpoder muy importante y que fue muy desinteresado el acercamiento que tuve yo al empezar a componer canciones. Porque, no sé, al principio nació por una historia de amor, después por injusticias que yo creía que muchas situaciones me daban controversia interna y a veces es tipo, no, viste, la vida es así. Y esa parte a mí me da mucha como pasión. No, al contrario, o sea, me da como pena, o sea, me da rabia, me termina traduciendo en decir, che, pero no puede ser que todos naturalicemos algo que se sabe y que, bueno, y de alguna manera siento que la música tiene ese superpoder que digo que es, acá sí se puede decir, acá sí se puede juntar la masa, acá sí se puede alzar la voz, o sea, está justificado en contexto de canción y letra el qué decir. Entonces, de alguna manera empecé a acercarme a la música como compositora por darme cuenta de que mi voz podía representar a muchas historias, porque también siento que al componer mis canciones no es de que digo, esta canción la hice yo, sino al contrario, hay canciones que hasta me llegan, es como, esta canción no sé ni cómo la hice, no sé ni cómo pasó, pero acá está. Entonces, de alguna manera siento que me puedo hasta poner más humilde al momento de poder componer canciones y de poder acercar lo que estamos haciendo. Buenísimo. Oye, ¿y cuáles son las influencias? Ya me dices que ese rock, pero en la parte femenina, ¿a quién veías? O sea, ¿qué mujer decías, híjole, es que lo que está haciendo ella Claro. me llega? Sí, me inspira, me lleva a otros lugares. Yo creo que primero la anulación un poco de la mujer en la industria en tal, o hasta mismo los roles de la mujer en la música y también en la actuación, que también soy actriz, fueron lugares de inspiración. O sea, no necesariamente es haber visto, por ejemplo, a Mon Laferte, que me parece de ese tipo de ejemplo que me decís, que aparte también escuchando la historia de dónde viene, es como, no, claramente es una persona que viene encomendada, ¿no? Es como alguien que tuvo que pasar por situaciones muy oscuras para hoy también transformarse en la artista que sos. Porque de alguna manera es como que tenemos siento, ¿no? Como estoy hablando desde mi perspectiva, por supuesto, pero siento como que nos regalan tanto la experiencia del éxito, de tipo, listo, conseguido, next, que no te das cuenta que el proceso también hace el artista. Claro. Entonces siento que también los escenarios donde la mujer se tuvo que poner para poder hasta alzar más su voz y ser respetada desde ese lugar, eso también me lleva a inspirar. Como que la cultura sí a mí me nutre y está
esas injusticias de alguna manera siento que están constituyendo al artista que está haciendo de mí. Y bueno, te digo, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, son como referentes que tienen una voz y una palabra que va más allá de tipo estar en la industria, sino que representar todo un mensaje y una manera que eso, no quisiera pasar desapercibida en lo que quiero dejar con la música. Ok, ¿cuál es el primer momento musical donde dices, esto es, o sea, por aquí tiene que ir mi carrera? Yo sé que eres una gran actriz. Gracias. Y que tienes una carrera muy importante, pero en la parte musical, o sea, ¿cuándo dijiste, esto no lo voy a dejar? Tuve dos momentos. Uno, me lo empezó a acercar la comedia musical, de terminar de cantar un tema que encima era justo un solo que tenía en una comedia musical muy importante, y cuando terminaba de cantar esa canción sentía como un alivio, listo, se pudo, o sea, es como que algo más llegó, que esos momentitos eran acá hay algo que esto no me lo va a dar nada. Y después cuando empecé a cantar mis canciones y tenía las primeras canciones que eran más aguerridas, más como de esto, de que lo injusto me llevó a decirlo, terminaba de cantar la canción, primero el efecto que causaba, porque si bien en mi casa la terminaba de cantar y tenía ese mismo alivio, esa misma paz que me daba haber terminado de cantar el tema, cuando reverberaba, cuando repercutía de una manera que digo, esto lo empecé yo, pero está teniendo una prolongación que de hecho hasta a veces me decían, che, ¿cantaste el tema que cantaste el otro día? Y digo, ¿cómo se acuerda? Digo, con todos los estímulos que tenemos y con una canción a guitarrita y a voz, que te acuerdes y que lo pidas, eran como cosas que me iban como nutriendo, decir, acá hay algo más, que no va más allá de tipo, quiero ser artista y estar ahí arriba de un escenario, sino hay como otras cosas que iban nutriendo a ponerme un poco más en el compromiso de decir, ok, tengo algo que decir, tengo algo que cantar, tengo algo que aportar. ¿Cuál era ese musical? Se llamaba Lo Quiero Ya, es un musical que encima ganó un premio de mejor musical de circuito off en Argentina, y es una comedia musical que le hicimos entre todos, fue un laboratorio que se fue haciendo la composición, y mi personaje, si bien por eso mismo digo, lo hicimos nosotros, tenía un ADN muy fuerte de nuestros personajes. Y después me pasó en Mamma Mía, que también vino Broadway, la producción de Broadway de Estados Unidos a Argentina. Mi personaje era la amiga de Sophie, y también un estadio tan lleno con música de ABBA tan, no sé, o sea, a la gente realmente les llegaba la música mucho más que contando una historia, es ABBA y que trascendió la historia. Entonces, como que de alguna manera esos dos momentitos fueron como muy choqueantes por tener como una cuota tan interesante de poder estar cantando una canción y de pegar tan fuerte. ¿Qué hace que ABBA, después de muchas generaciones, siga teniendo ese impacto? Sí. ¿Qué hace? O sea, ¿qué hace la música de ABBA? Tú que la viviste. Sí, no, es que yo de alguna manera siento que la gente pudo identificarse como con ese sonido y con esas letras, y por eso también la cantaba con tanto fervor. Porque de alguna manera, creo que el que compone y sabe que la canción no es de uno, sabe que es un regalo, llega más a la masa, porque quien lo escucha dice, che, esto lo necesito, esto me pertenece, esto lo voy a tener que cantar, esto lo necesito cantar. Y creo que la música de ABBA tenía esa sencillez, pero con lo mismo que pasa con los Beatles. Tiene una letra simple que voy a decir, sí, cuánta, pero te fijas bien, hay un montón de capas de información, hasta musicalmente tiene una simpleza que hace que la música sea más orgánica al momento de llegar. Y creo que esas bandas o ese tipo de música es el que mueve a esas fibras tan íntimas del público. Y después de conocer esos toques, ¿no? De composición, empieza ya en tu carrera a ver un estilo. Sí. ¿Por dónde empieza y dónde está? Empezó por un caos total. Empezó desde una composición que la letra no se entendía. Yo a veces decía, mira, hice esta canción, y mi público, buen receptor, tipo, no sé, mi mamá, digo, una pareja, ¿no? Como, no entiendo la parte de... Yo digo, bueno, lo que pasa que... Y yo, tipo, por eso digo que creo que el camino del artista tiene muchos momentos de insight. Y creo que no sé, a mí me pasó de que cuando apenas llegué acá a Ciudad de México, me quedé en la SACEM, que es la Sociedad de Autores y Compositores, que para quien no lo sepa, se pueden ganar una beca, que este país da esas herramientas. A mí me parece maravilloso de poder hacer que vos, autora, puedas componer para tu proyecto, pero también para un montón de personas más, un montón de la industria así, ¿no? Y ahí empecé a darme cuenta de que componer con un otro tenía otra fuerza, tenía otra manera, otra visión que complementa.
Y fue como un acto también de mucha apertura, empezar a componer no solamente para mi proyecto, sino también ponerme en diferentes personajes para el día de mañana ser la nodal. Lejos está de ser el personaje que yo hago con mi música, pero hay algo que me empecé a dar cuenta que mientras más componía y mientras más clara podía ser en la letra, era mucho más preciso el mensaje, era mucho más contundente y ahí hay algo que es un poder de resumen que me parece una maravilla, que no lo digo yo, pero el poder de la síntesis es como una llavecita al corazón, así como un dardo, y de alguna manera siento que estoy pudiendo pulir cada vez más eso. Y lo que empezó siendo una rebeldía cuando empecé a hacer canciones y empezaban a decir, bueno, pero ¿qué género haces? Y a mí había una parte que decía, ¿qué te importa el género? ¿Qué sé yo? No sé lo que hago. Pero porque no es por género lo que yo realmente... Si yo tuviese que contar qué hago con mi música, no es por género que te voy a decir mi bandera a priori. Sino te voy a decir, bueno, está el mensaje o la manera de hacer pensar o tener canciones que acompañen a transitar en algunas situaciones. Pero el género de por sí es justamente el disfraz. O sea, es como... Una balada el día de mañana la podés hacer cover y disfrazarla de otras canciones, de otros estilos que hasta a veces hasta quedan mejor, ¿viste? No. Entonces, de alguna manera, esa misma rebeldía me empezó a llevar a que mis producciones musicales tengan diferentes juegos musicales, diferentes instrumentos, diferentes géneros, hasta en la misma canción. Y eso me parece que da una cuota muy artesanal en las cosas que estamos haciendo, que no es como tipo, no, es un reggaetón, fin, o sea, vente, next. Sino es como, mira, este reggaetón, pero tiene un poco de bossa, pero si te fijas bien hay algo, otra cosa, y encima la letra dice. Entonces, como todo eso es lo que hoy me está pudiendo hacer una transformación de haber empezado por el caos y la injusticia y lo que me llevó a hacer la cosa, a poder decir, mirá todo lo que puedo hacer con este caos, ¿no? Porque también está en el arte una materia prima muy interesante de está toda la pintura, armala. Y hoy creo que estoy pudiendo afinar un poco más esa precisión. Estamos intentándolo, ¿no? Digo. Es que escuché tu música y veo un caos. O sea, veo ese caos, veo esa manera de escribir de alguien que tiene mucho que decir y que lo dice de una manera, obviamente, pues, como ya muy profesional en la parte de cómo escribes. O sea, con una base como ya entrando al circuito de los compositores, ¿no? O sea, no eres algo diferente completamente. Sin embargo, lo que dices es diferente. Y entonces, esa simplicidad, ¿en dónde recae? ¿En la parte de los arreglos, en la parte de la música, la melodía? Que un poco intentarlo todo. O sea, si quizás viene alguna parte de una estrofa donde hay un montón de letra, ir a acordes planchados como para acompañar y que quede un poco de, bueno, déjame tanto estímulo, pues vamos a matar. Y también desde la manera de decir, porque si bien Al Sol es una canción para mí muy profunda y tiene una filosofía también muy de mi partido, ¿no? Como esto de si uno no mira el sol, es muy probable que te hundas porque realmente hay que poner el foco en la luz, por más que esté la polaridad. Pero después hay otras canciones que van más desde un lugar de amor o de despecho, donde de alguna manera es un lenguaje más común, porque a veces ponerse filosófico o espiritual es medio como, no, viste que es artista, y como que a veces hay una concesión en esa, como un límite en esa manera de pensar y de ser. Por suerte ahora tenemos la cabeza un poco más abierta, conectarnos con Dios o con lo espiritual o con la energía, hay algo como que si no conectamos ahí, ¿qué nos queda? O sea, es como que ya nos regalamos a la cuestión de la fe, porque sí, la existencia es un absurdo, pero intento que todo eso lo podamos llevar a un lenguaje un poco más común, porque de alguna manera a veces cuando nos ponemos con un discurso más espiritual da reticencia, ¿viste? Como va a hablar de los signos, va a hablar de Dios, ¿viste? Como esas cosas que de alguna manera eso nos distrae en el mensaje madre, ¿no? De lo que tenemos para decir. Y de alguna manera estoy intentando, porque sigo haciéndolo desde este caos, poder tener esos momentitos y esos momentos precisos de las canciones que te hacen, que te revelan. Porque digo, yo me eduqué con artistas muy rebuscados, Charly García, Fito Páez, y si te das cuenta en las letras, digo, simples no le están cantando a tu corazón, baby. Sí, no. Entonces, tampoco quiero ningunear al público, tampoco quiero volverme básica al punto donde no dé espacios para que la gente también absorba y piense, porque no es que yo estoy dando la palabra, solamente estoy acercando un mensaje. Y ese mensaje, ¿qué tanto te dejas
profundizar en tus sentimientos? No, todos los días. O sea, siento que es como un camino, es el camino del artista. O sea, si no hay una filosofía de vida que te acompaña a esto que estás haciendo, primero que tu arte termina siendo muy pobre, para mí. Se te termina viendo la costura, se te termina viendo la manera como que. Y lo mismo como actriz, creo que o como cantante, esto de sentir el cuerpo, de profundizar en las emociones, de reconocerte en esos espacios, no como Celeste, sino como el personaje Celeste. ¿Cómo es? Si yo el día de mañana vos me tuviese que hacer a mí, ¿cómo lo estudias? ¿De qué manera se mueve? Y de alguna manera siento que esa manera de conciencia para la vida es lo que también me nutre por todos lados. No sé, ir a ver shows, ir a ver referentes, ir a ver lo mismo, o discursos políticos, o sea, a veces me nutre de una manera eso que digo, pero qué hijo de cómo va a decir eso, y termina traduciéndome, digo, si yo no tuviese conciencia social, no tengo el impacto de decir qué hijo de. Tengo que decir como, mira, no habló lindo, bien. Y ahí se quedaría mi análisis, pero siento que de alguna manera soy artista porque si no me volvería muy loca, o sea. Entonces, o sea, podemos decir que si en unos 75, 80 años, ¿no? Nos encontramos la carrera en video o en música, sí, ¿no? De Celeste Sanasi, y decimos, por todo lo que estaba viviendo personalmente, o sea, nos lo cuentan sus canciones, sí, nos lo cuenta. Eso es increíble. Sí. Porque hay poca gente que puede trascender de esa manera. Ok. ¿No? Esperamos que en 75 años estemos viendo eso, por favor. Sí. Pero sí, yo creo que los artistas, no sé, como que hasta los álbumes van contando la atmósfera que estaban madurando. Cómo es que lo fue llevando a, sin ir más lejos, Cerati, cuando empezó Soda Stereo. Ves cómo era un artista que nutría. Y hoy ves sus álbumes como solista, y hay toda una integración, no solamente musicalmente, no solamente desde una producción, sino como artista. Y el mensaje, porque digo, el último disco fue como muy abstracto, espiritual, él se fue en coma, estaba medio vivo, medio muerto, digo. Los artistas creo que están más encomendados a eso, ¿viste? No, si bien necesitan un ego muy fuerte para poder estar parados desde ese lugar, se necesita ganar una humildad muy cabrona para poder realmente dar ese mensaje y pasar a la historia. Y entonces todo eso lo podemos también pasar a la forma en que te vistes, la forma en que te peinas, sí, la forma en que te... ¿no? ¿Cómo escoges, por ejemplo, todo el atuendo para salir a cantar? De alguna manera siento que lo sigo construyendo. No siento que es tipo, no, mi método es yo descubro así. Sino es como que estoy intentando ver de qué manera este universo de Celeste Sanasi puede ser íntegro y también conmover o inspirar o llevar a un poco más. Mismo me pasaba cuando empezábamos a elegir los atuendos del show. Es bueno, ¿qué es lo que quiero? O sea, y no es que yo quiero mostrar, al contrario, de hecho los atuendos que elegimos fueron bastante como asexuados, o sea, es un trajecito de hombre, pero también con detalles de femenino, y también sobrio, porque no es que yo quiero una Lady Gaga, igual el show que viene no tengo idea, ¿viste? Puedo cambiar, no lo sé, pero de alguna manera voy intentando acompañar a que la imagen y la música y la producción musical complementen el mensaje, de qué manera puedo llevar eso, y sin que haya como cortocircuitos o cosas extrañas, pero creo que eso lo va haciendo la marcha, porque sí creo mucho en esto del laboratorio, en la investigación, en ir descubriendo, pero hay algo en el hacer mientras vas avanzando que también te ayuda a poder integrar un poco mejor, y más en los tiempos que corren, digo, antes sí te encerrabas 8 meses a hacer un álbum, y es tipo, siento el árbol y estoy haciendo, no, esto es un do, el árbol me dice que es un do, y ahora es más, ¿no? ¿Viste? Ahora es como, sí, bueno, podría ser esto, hacer tal cosa, después de última, bueno, igual hay que seguir con música y no detenerse tanto en el... Más que yo soy bastante mental y tengo como ahí como un saboteador medio como tomando un cafecito cada vez que hago algo. Entonces también que ese proceso en poner las manos en la masa me desafía a mí a cada vez vivirme más el arte y no andar analizando a ver cómo hago arte. Hablando de ese desafío, siento
vamos, en mi percepción, A ver. que tenemos un vacío en la industria musical, ¿no? Por lo que dices, por ejemplo, esta inmediatez de tener que sacar rápido otro sencillo porque ya te quedaste y entonces siguen apareciendo muchas cosas. Sí. Y aparte muchos nos dejamos llevar en esta vorágine, ¿no? Sí, me lo dan, digo, sí lo pongo, si total ya está acá. ¿Qué opinas tú de cómo se encuentra en este momento la industria musical y hasta dónde te dejas llevar en el río o te sales un poquito para decir, necesito mis tiempos, necesito Claro. mis cosas, no es momento aunque ya pasaron 3 meses y no he Claro. sacado nada? O sea, es Sí. bien complicado para los Totalmente, artistas totalmente. ahora. Yo creo que hay algo importante que a mí me está ayudando bastante, es no ponerme tan en contra de la industria, ¿viste? Es como no solamente desde la música, sino también como hasta de lo actoral, ¿no? Como de entender las reglas ya establecidas para no volverte tan loco y para que no te gane la lucha interna en decir, esta injusticia. Sino es como si, mira, estas son las reglas, si quieres entrar, estas son las reglas, y desde estas reglas yo estoy segura que se pueden ir haciendo como esferas, microesferas. Para mí algo que me salva mucho es tener gente confiable, gente que confía en mí. Y de la misma manera yo también puedo depositar este espacio de decir, che, esto no me gusta, no sé ni por qué, pero busquémoslo. Y no alguien que me diga, cállate, va, ¿entendés? Y ahora decir, bueno, está. Como creo que de alguna manera gente que me hace sentir segura y que confía en lo que estoy haciendo desde quizás pasos cortos, pero sí más precisos y nutritivos que bueno, dale. Y eso, como de usar a mi intuición como antenita. Y si hay alguien que me está haciendo sentir, que me está empujando, que está queriendo empujar más la materia que ir haciéndolo de a poquito, y te habla la más ansiosa del universo. Digo, hasta yo creo que voy empujando más a la gente, me dicen, calmate, Celeste. Entonces, pero tengo esa persona que me dice, calmate, Celeste. Y eso sí existe. Y eso no importa, la industria te lo va a dar, pero uno puede estar ahí metiéndose un poco en la industria y decir, che, esto no me gusta tanto y no es por acá. Y a veces te va a llevar tiempo. Porque yo me he cruzado con gente que digo, oh, por favor, si esto es la industria me pego un tiro. Pero también aún así me he corrido un poco y decir, bueno, no está en esta baldosa de la industria. Pero yo de última pude armarme acá una balsa, ¿entendés? Y sí existe armarte la balsa y la industria. Y más en los tiempos que corren. Donde si vos tenés un programita, TikTok y muchas ganas, te va a llevar más tiempo, pero puede haber un efecto. Antes era tipo, te cierro la puerta, nunca más entras a este estudio, andás a ver cómo te las arreglás, che pibe. Entonces, de alguna manera siento que si uno usa bien las estrategias y la sensibilidad, hay algo que la industria hoy está dejando pasar, tiene que dejar pasar. Entonces me quiero llevar más por ese lado y no por las injusticias que ya desde los eternos de los tiempos. De hecho, cuando yo empecé a estudiar un poco la industria, te decían, la industria, este contrato está hecho por alguien que no es artista, y así empieza la industria. Porque antes no había industria de la música, antes había músicos y eran todos hiper hermosos, divinos, queriendo conectar y cantando a la Pachamama. Y alguien dijo, chico, hay que cobrar por esto. Y el que dijo hay que cobrar por eso es el que hizo todas las reglas. Entonces, ¿qué se le va a decir a ese indigno? Si la vio algo. Entonces, creo que la responsabilidad de nosotros que estamos viendo esa injusticia, sin siquiera ser industria, sin siquiera ser músico, tiene la obligación de decir, che, esto está mal, chico. Esto está mal, esto así no se es. Y por más que siempre fue, tu justificación no puede ser siempre se hizo así. Porque siempre se hizo así, tantas cosas, y nos pasó años, muertes y sangre, decir, che, esto así no se hace. Oye, lo que dijiste al principio es súper interesante, sobre todo para nuevos artistas. Y ahorita, fíjate a dónde voy, ¿no? O sea, dices, cuando a mí ya me dijeron las reglas de en el lugar donde me quiero mover, donde quiero trabajar, ya las sé desde un principio. Y esas reglas creo que en la parte de la representación femenina han cambiado mucho. Sí. ¿No? ¿Eres parte de ese cambio? ¿Cómo lo ves? Me gustaría, claro. ¿Cómo entiendes hacia dónde, en dónde se está parado ahorita, ¿no? Esa representación femenina, en la música, en el arte? Porque creo que en la música es mucho más abierto que en otro tipo de expresiones. Sí, de gremios, claro. ¿No? Sí, yo siento que de alguna manera
poder femenino en la industria antes se tuvo que disfrazar en esta cosificación, en esto de, salvando las enormes distancias de muchos artistas, ejemplo, no sé, Mercedes Sosa, cero cosificación, y gran referente de dejar un mensaje, de cantarle a la Pachamama literal, y de ser de esos artistas que pasan a la historia. Pero también siento de que ella sabía algunas reglas, no sé, como ella supo también de qué manera acercarse y también, por ejemplo, ceder, no sé, la novela de Fito Páez, la mujer era corista, ¿entendés? Como, y cuando empezó a poder ser referente de voz fue por rock, ¿viste? Es como, hay algunas cosas que meterte en esas reglas hace que después las puedas ir rompiendo, puliendo o modificándolas, pero no a cuestión de cerrar el traste y no, acá no se dice nada, no desde el caballo de Troya, sino desde jugar a este juego porque doy fe de que es modificable. Yo en ningún momento hice nada que no me pareció. Cuando yo vi cosas que no me parecían, tuve que retroceder y alejarme de esos productores y de esas personas que me hicieron sentir de tipo, esto es así, si no te va a ir mal, porque me ha pasado, y decir, bueno, veré de qué manera me va mal, pero al menos me va diferente, o sea, porque el bien que me estás proponiendo no me parece muy divertido. Entonces no es un gran bien, prefiero un mal medio como, no sé, como un poco más próspero, o que yo me divierta más en el proceso que andar medio como, no sé, como situaciones con mucho polvo, ¿viste? Con mucho ruido. Y de alguna manera, si yo soy del cambio, yo como que voy como intentando muchas cosas. O sea, proclamarme como sí, yo vengo acá con la bandera me parece como muy, muy pretencioso. Uh-huh. Porque capaz que fallo también en eso, ¿no? Y quisiera como sí de esta misma manera que quiero dejar mi mensaje con las canciones, también entender de que el feminismo no por mostrar las tetas en un acto de la plaza es eso, o sea, lejos de ser tan básico un mensaje que se pueda achatar, ¿no? Digo, hasta a veces como que las noticias te ponen eso de titulado para a uno también decir, sí, pero ¿cómo vas a hacer eso? Pero en realidad el mensaje viene mucho más profundo y de alguna manera, no solamente con mi música, sino también con mi manera y mi filosofía y con la red que yo estoy teniendo, digo. Antes realmente veía a la mujer como algo, como, ¿y esta? ¿Quién es? ¿Viste? Como desde muy chica, como que desde muy chica había esta sensación de tipo, ojo, entra una mujer, que no te roben al hombre, que no te robe el lugar, que no tenga la falda tan corta. Y hay un inconsciente en eso, no me lo decían a viva voz, no es que me decía, entra una chica a una fiesta, estoy con mi pareja, ay, qué linda que es, y ya todos los fantasmas. Pero hay algo ahí por debajo. Y creo que la música musical, creo que la industria musical, como hay menos espacio para la mujer, ahora hay mucho más, gracias a Dios, y encima hasta, creo que en mi país hay muchos referentes mujeres que están rompiéndola. Pero hubo una lucha interna, hubo una lucha por debajo, hubo un tener que ceder algunas cosas y callarse otras, y eso es la realidad. Yo supongo que también el hombre tuvo que también, no estoy diciendo como pobre la mujer, pero en comparación hay como una sumisión y un personaje bastante sometido de la mujer, como arquetipo, ¿no? Y creo que hoy está necesitándose el cambio. Hasta el hombre es como que dice, sí, basta, chicos, que haya fuerza. Pero bueno, es un camino de evolución que lleva tiempo concretamente, no es una cuestión de insight, no es darse cuenta, sino es ir modificando tanta historia. Es que algo que dijiste, y aparte me hace como mucho ruido, o sea, ruido de pensamiento, creo que es cuando tú sabes las reglas del juego, cuando sabes que hay alguien que las pone, o sea, las reglas son para hombres y mujeres. Sí. Y ahorita que decías, ¿no? O sea, también para los hombres. Sí. O sea, hay muchos artistas nuevos que quieren salir y que les dicen, sí, pero... Sí. Entonces, no es divertido ni para los hombres ni para las mujeres. Sin duda. Al principio, el principio de una carrera artística en la música es muy jodida. O sea, es muy dura. Sí, sí. O sea, hay pocos que de repente, pues ya con el primer sencillo salieron y ya pues, sí, todo lo tienen. Sí, te juro que eso no te da nada. O sea, yo doy fe que tengo amigos que están pegados y que toman pastillas para dormir, se les cae el pelo, tienen estrés, ¿qué viene ahora? O sea, es infinito el camino. Por eso digo que el proceso es donde más tenés que poner el foco. Porque si estás rodeado de gente rarísima, de segunda mano, si encima la música que haces no te convence, si encima la pegaste... estás más perdido todavía porque pensás que la fórmula es la que no te hace muy feliz. Uh-huh. Entonces, de alguna manera,
Y hay algo para mí que más, y más si estamos hablando a los artistas que recién están empezando, es el factor frustración y rechazo. Es como un condimento que de repente se ponía muchísimo y nadie te avisó. No es tipo, bueno, en este platillo vamos a tener un poco de carne, vegetales, bueno, un frasco de frustración, un frasco un poco más grande de nos. Bueno, y así se prepara el platillo, ¿entendés? Y vos decís como, wow, qué gusto agridulce impresionante, pero te faltaban 2 ingredientes que si no lo sabés, no te va a salir igual. Y me parece que es muy importante eso de que los nos es parte del juego. Y la frustración es parte del juego y es de las cosas más incómodas y espantosas que vas a vivir y es parte del juego.